Dos luchadores se enfrentan en el cuadrilátero. Uno viste una máscara colorida que oculta su identidad, ejecutando giros aéreos que desafían la gravedad. El otro, un coloso de músculos definidos, levanta a su oponente con fuerza bruta mientras miles de cámaras capturan cada ángulo para la televisión mundial. Ambos son gladiadores modernos, pero pertenecen a universos completamente diferentes. ¿Qué sucede cuando dos filosofías del combate deportivo-entretenimiento chocan? La respuesta revelará mucho más que simples diferencias técnicas. Desvelará el alma de dos culturas, dos formas de entender el heroísmo y dos maneras radicalmente distintas de contar historias, con el cuerpo humano. Bienvenidos a Luchaverse, el lugar donde exploramos las profundidades del arte del catch. Hoy nos adentramos en un debate que ha dividido a fanáticos durante décadas. La lucha libre mexicana versus el wrestling americano. No se trata simplemente de comparar estilos de pelea o técnicas de llave. Estamos hablando de dos tradiciones que nacieron en contextos históricos diferentes, que evolucionaron bajo presiones culturales distintas y que, finalmente, crearon mitologías propias e incomparables. Desde las arenas polvorientas de Ciudad de México hasta los estadios iluminados de Nueva York. Estos dos mundos han desarrollado lenguajes corporales únicos, sistemas de valores opuestos y formas de conectar con el público que parecen venir de planetas diferentes. La lucha libre mexicana es heredera del circo, del teatro popular y de las tradiciones prehispánicas del combate ritual. El wrestling americano es hijo del carnaval, del capitalismo del espectáculo y de la televisión masiva. Ambos son legítimos, ambos son poderosos, pero son fundamentalmente distintos. La cámara se adentra en un taller artesanal en el corazón de Ciudad de México. Manos expertas cosen con precisión milimétrica una máscara de luchador. Cada puntada es un ritual. La máscara en la lucha libre mexicana no es un simple accesorio. Es la identidad misma del guerrero. Cuando un luchador se coloca la máscara, deja de ser Juan Pérez o Carlos Rodríguez para transformarse en el santo, Blue Demon o místico. Esta tradición tiene raíces profundas en la cultura mesoamericana, donde las máscaras ceremoniales permitían a los sacerdotes y guerreros conectar con lo divino. En contraste, la escena cambia a un gimnasio en Florida. Aquí, los luchadores entrenan sin máscaras, sus rostros completamente visibles. Sus expresiones faciales son herramientas fundamentales de su arte. En el wrestling americano, la cara es el lienzo donde se pinta la historia. Stone Cold Steve Austin, The Rock, John Cena. Sus nombres verdaderos se mezclan con sus personajes, pero nunca se ocultan completamente. El público estadounidense quiere ver a la persona detrás del personaje. Quiere conocer su biografía real, sus luchas personales fuera del ring. El documental nos transporta a una función de la Arena México. La velocidad es vertiginosa. Los luchadores vuelan desde las cuerdas con morelocks y topes suicidas. Ejecutan hurracarranas, complejas, y secuencias de llaves que fluyen como una danza mortal. La lucha libre mexicana privilegia la acrobacia, la rapidez y la técnica aérea. Un combate típico puede tener a 3 luchadores por bando, creando un caos organizado donde la coordinación y el timing son absolutamente críticos. La narrativa visual nos lleva ahora a WrestleMania. Los reflectores iluminan un ring donde 2 colosos se enfrentan en cámara lenta. Aquí, cada movimiento es deliberado, calculado para el efecto máximo. El wrestling americano prioriza la psicología del combate, la construcción dramática y los momentos de alto impacto. Un luchador puede pasar 5 minutos trabajando sobre el brazo de su oponente, construyendo una narrativa donde cada golpe tiene consecuencias, donde el dolor se acumula hasta el clímax inevitable. Las cámaras capturan cada gesto facial, cada gota de sudor, transformando el combate en un drama shakespeariano. En México, la lucha libre es profundamente binaria. Técnicos contra rudos, buenos contra malos. El técnico representa los valores tradicionales, el honor, el respeto a las reglas y la justicia. El rudo encarna la traición, la astucia y la violación de las normas. Esta dicotomía no admite grises. O eres héroe o eres villano. El público sabe exactamente a quién debe apoyar y a quién debe abuchear.
Esta claridad moral refleja estructuras sociales profundamente arraigadas en la cultura mexicana, donde el honor familiar y el respeto comunitario son valores supremos. El documental contrasta esto con la evolución del wrestling americano. En la era Attitude de los años 90, las líneas entre héroe y villano se difuminaron deliberadamente. Stone Cold Steve Austin era técnicamente un rebelde que atacaba a su jefe, pero el público lo adoraba. The Rock comenzó como villano, pero su carisma lo convirtió en ídolo. En Estados Unidos, la complejidad moral es un valor en sí mismo. Los personajes tienen arcos de desarrollo, cambian de bando, traicionan y se redimen. El público estadounidense quiere antihéroes, figuras grises que reflejan la ambigüedad moral de la vida moderna. La cámara nos muestra cifras económicas proyectadas en pantallas gigantes. WWE es una corporación que cotiza en bolsa con ingresos anuales que superan los $1,000 millones. Su modelo de negocio se basa en contratos exclusivos, derechos de imagen centralizados y una maquinaria de marketing que convierte a los luchadores en marcas globales. Vince McMahon construyó un imperio comprando y absorbiendo promociones regionales, creando un monopolio virtual del wrestling en Estados Unidos. En contraste, vemos imágenes de múltiples arenas en México, CMLL, AI, The Crash, promociones independientes que coexisten y compiten. La lucha libre mexicana mantiene un sistema más descentralizado, casi feudal. Los luchadores conservan mayor control sobre sus máscaras y personajes. Pueden trabajar para múltiples empresas. Simultáneamente y frecuentemente, se convierten en promotores de sus propias funciones. Este modelo es menos lucrativo pero más democrático, permitiendo una diversidad de estilos y narrativas que el modelo corporativo estadounidense no puede ofrecer. Observamos a una familia mexicana de 3 generaciones en la Arena México. El abuelo enseña a su nieto los nombres de las llaves, gritando instrucciones como si él estuviera en el ring. La lucha libre en México es un evento familiar, un ritual comunitario donde se transmiten valores de generación en generación. Las funciones son asequibles, accesibles para la clase trabajadora, que ve en los luchadores a sus representantes simbólicos. Cuando el técnico derrota al rudo, no es solo una victoria deportiva, es la confirmación de que el bien puede triunfar sobre el mal, de que el trabajador honesto puede vencer al jefe corrupto. La escena cambia a un evento de WWE. Aquí, el ambiente es diferente. Fans con camisetas de $100 agitan carteles creados en casa, cantando coros coordinados que han aprendido por internet. El público estadounidense es participativo de manera distinta. Comentan el booking, las decisiones creativas, debaten sobre storylines en redes sociales y consumen wrestling como un texto complejo que requiere análisis. La experiencia es más individual, más mediada por la tecnología, menos ritual y más entretenimiento de consumo. Pero aquí es donde la narrativa da un giro inesperado. Durante décadas, estos dos mundos existieron en paralelo, apenas conscientes el uno del otro. Sin embargo, la globalización y el Internet han comenzado a borrar las fronteras. Luchadores mexicanos como Rey Misterio, Alberto del Río y Kalisto han llevado el estilo aéreo mexicano a Sadler de WWE, forzando a la compañía americana a adaptar su filosofía. Simultáneamente, la influencia del storytelling americano ha comenzado a infiltrarse en México, con promociones como AAA incorporando elementos narrativos más complejos y producción televisiva de estilo estadounidense. Lo más revelador es que esta hibridación no está destruyendo ninguna de las dos tradiciones, sino creando algo nuevo. En Japón, la influencia combinada de ambos estilos dio nacimiento a la Puroresu, que toma la seriedad atlética del wrestling americano y la combina con la velocidad técnica de la lucha mexicana. En Estados Unidos, promociones independientes como AEW y PWG han abrazado el estilo acrobático mexicano, creando un producto que hubiera sido impensable en la era de Hulk Hogan. En México, luchadores jóvenes estudian videos de WWE para aprender psicología de combate, sin abandonar sus tradiciones técnicas. El verdadero giro es este. La pregunta no debería ser cuál estilo es superior, sino qué podemos aprender cuando estas tradiciones dialogan en lugar de competir. Los mejores luchadores modernos
son aquellos que pueden cambiar de código, que dominan tanto el arte aéreo mexicano como la narrativa dramática americana. Kenny Omega, considerado por muchos el mejor luchador del mundo, es canadiense pero combina elementos de lucha libre mexicana, strong style japonés y storytelling americano. El futuro no pertenece a un estilo u otro, sino a aquellos capaces de sintetizar ambas filosofías. Mientras las luces se atenúan en el cuadrilátero, queda claro que la lucha libre mexicana y el wrestling americano no son rivales, sino hermanos separados al nacer. Cada uno desarrolló su propia respuesta a la pregunta fundamental: ¿cómo convertimos el combate humano en arte significativo? México respondió con máscaras, velocidad y moralidad clara. Estados Unidos respondió con personalidades grandes, drama shakespeariano y complejidad narrativa. Ambas respuestas son válidas porque hablan de verdades humanas universales, a través de lenguajes culturales específicos. La máscara mexicana nos recuerda que a veces necesitamos transformarnos para alcanzar nuestro mayor potencial. El storytelling americano nos enseña que nuestras historias personales, con todas sus complejidades y contradicciones, tienen valor. La acrobacia mexicana celebra lo que el cuerpo humano puede lograr cuando desafía sus límites. La psicología americana explora las profundidades emocionales que podemos alcanzar cuando el combate se convierte en metáfora de nuestras luchas internas. En Luchaverse celebramos ambas tradiciones, porque entendemos que son dos dialectos del mismo lenguaje universal, el lenguaje del heroísmo, del sacrificio, de la victoria ganada con sudor y dolor. Cuando un niño mexicano se coloca una máscara de cartón en su patio, está accediendo a la misma tradición mística que cuando un niño estadounidense practica el People's Elbow frente al espejo. Ambos están aprendiendo que los humanos necesitamos mitos, necesitamos héroes, necesitamos historias donde lo imposible se vuelve posible. El verdadero ganador de este enfrentamiento no es ningún estilo en particular, sino todos nosotros, los fans que tenemos el privilegio de presenciar dos formas magistrales de convertir el sudor en poesía, la violencia en arte y el entretenimiento en algo trascendente. Porque al final, ya sea bajo una máscara en la Arena México o bajo los reflectores de WrestleMania, los luchadores están haciendo lo mismo que la humanidad ha hecho desde tiempos inmemoriales, contando historias sobre quiénes somos, qué valoramos y en qué tipo de personas esperamos convertirnos. Dos mundos distintos, una sola pasión. Esto es Luchaverse.